Bueno, llegamos a conocer el primer acuerdo realmente que después de tanto tiempo se logra entre la narcotiranía y buena parte de los representantes de la oposición. Las declaraciones sobre esto de Calderón Berti, concretamente sobre todo lo que tiene que ver con el problema petrolero y la deuda que tienen con una de las muchas compañías petroleras que tiene el país o PDVSA, pues esas declaraciones de Calderón Berti, a pesar de que es uno de los hombres conocidos en el país y por todo el país que más respeto se le tiene, ¿no? Que se consideran con mayor honestidad, que se le sigue y se le aplaude, alguna gente lo ha criticado, hasta el extremo que un amigo común me ha dicho, ¿por qué no llamas a Calderón Berti para decir que se equivocó? Entonces le dije, ¿cómo? ¿Tú crees que yo soy tan pedante que no sé absolutamente nada de petróleo y voy a decirle a un dirigente político como es el serio y respetuoso, geólogo, experto petrolero, egresado de la Universidad Central de Venezuela con maestría en ingeniería petrolera y de la Universidad de Tulsa, Oklahoma, que él se equivocó? Y Me tú puedo sabes algo equivocar. de eso, tú eres experto petrolero, tú has sido asesor inclusive de los árabes, has sido ministro, ¿qué tiene que ver con eso? No, pero Yo creo sí, que ¿sabes? el cura, el cura en mi pueblo, Napoleón, se equivocó y en vez de echarme agua bendita me echó petróleo en la cabeza. No, Pero no, eso es nada, muchacho. típico de un No, montón de no, gente que a los economistas no saben más que los economistas sin estudiar en economía, saben más de política sin haber estado nunca en política, saben, critican más a la gente que está haciendo algo dentro y fuera de Venezuela, ¿no? La critican por Twitter, que es muy fácil, ¿no? Y lo insultan, porque criticar a cada quien que diga lo que quiera, pero insultarlo ya se pasa. Pero bueno, bienvenido Humberto Calderón. gracias, gracias, Napoleón. Escuchamos a ver por qué crees que este acuerdo, tanto lo que corresponde a la deuda con la Chevron, que es una de las compañías petroleras que se le debe, como para la entrega de esos 2 millones de dólares para la salud y para 3.000 millones. 3.000 millones, para la salud y para lo que, ¿qué otra cosa era? Y Eh, educación. eh, y sector eléctrico. Y el sector eléctrico. ¿No Bueno, será que se lo van a robar? ¿No no, será bueno, que déjame es hacer, un déjame hacer triunfo una reflexión, del régimen? Ujú. déjame hacer una reflexión inicial, ¿no? Yo creo que el estado de ánimo del venezolano, el estado de crispación del venezolano es de tal naturaleza y la polarización es tan intensa que realmente a veces a uno le desanima ver que uno opina con buena intención y vienen del otro lado insultos, descalificaciones sin ningún sentido. Yo no descalifico absolutamente a nadie. Me puedo equivocar, evidentemente que me equivoco, como cualquier ser humano, pero creo que uno de los principios fundamentales de la democracia, que lo hemos perdido desafortunadamente, es la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes frente a las opiniones ajenas y cuando discrepamos de las personas, tenemos que educadamente responderles, no insultarlos, porque el insulto y la descalificación son impropias de los seres humanos. Yo por lo menos no descalifico absolutamente a nadie, ni insulto absolutamente a nadie, porque me parece que no debo hacerlo. No es mi naturaleza, no es mi manera de ser. Entonces ahora te voy a contestar la pregunta y los comentarios que tú hiciste. Lo de Chevron, ¿por qué se origina la deuda de Chevron? Porque la Chevron, junto con otras empresas petroleras internacionales, participaron con Petróleos de Venezuela en empresas mixtas, pero en calidad de socios minoritarios. Cuando esas empresas produjeron beneficios, esos dividendos han debido entregárseles a Petróleo de Venezuela por ser el socio mayoritario y a los socios minoritarios. A los socios minoritarios no se les entregaron los dividendos. Entonces, esa es la razón de la deuda. Ahora, una cosa absurda y lógica que no debe ocurrir, porque si usted participa en una empresa mixta y usted tiene beneficios, reparte los beneficios entre los socios mayoritarios y el socio minoritario también, como ocurre ordinariamente. Entonces, en el caso de la Chevron, la información que hay corriendo por ahí es que le deben 4.500 millones de dólares, pero hay otras empresas que también le deben, no quizás esa cantidad, pero también le deben dinero. Lo primero que hay que resaltar es que lo que se haga tiene que ser equitativo. ¿En qué sentido? Que si se le va a reconocer esa deuda a Repsol,
perdón, a Chevron, debería reconocerse a Eni, a Repsol y a todas las otras, inclusive a los contratistas venezolanos, que se le está debiendo mucha plata, que ojalá la pudieran recuperar. Pero según ese Entonces, acuerdo, desmiénteme si estoy equivocado, es solamente con Chevron. es solamente con Chevron. Por eso te digo que tiene que ser equitativo junto a todas las otras empresas que están en la misma condición. Pero eso es Pero bueno o malo. ¿Quién sale beneficiado con eso? no, no, lo que es malo es no haber pagado los dividendos en su debido momento. Eso es lo que es malo. Entonces, ya que se deben los dividendos, pues que se paguen el punto. Ahora, es un convenio por 6 meses. ¿Cuál es el objetivo de Chevron de verdad, verdad? Recuperar el dinero que le tiene represado en Venezuela. Ese es el objetivo. Ahora, por ahí he escuchado algunas declaraciones de gente vinculada con el gobierno u opositores que le hacen el juego al gobierno, en el sentido que esto pudiera ser la panacea. No es la panacea. Esto es algo muy discreto, muy pequeño, que apenas le permiten a Repsol, perdón, Repsol, a Chevron, porque son varias las empresas que están involucradas, le permiten a Chevron que recupere su dinero, ¿me entiendes? Y esto es por 6 meses con ampliaciones mensualmente si no hay desviación. Evidentemente, ojalá y no haya la desviación. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo no es nada excepcional. ¿Cuánto es lo que Chevron va a poder producir de sus campos? Posiblemente en total unos 200.000 barriles por día. Eso no le va a solucionar el problema de Venezuela en absoluto. El problema de Venezuela es de una dimensión mucho mayor, porque la industria petrolera está destruida. Mira, yo voy a citar casos concretos y ejemplos que nosotros tenemos en la mano para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Cuando nosotros nacionalizamos la industria petrolera en el año 76, Petróleos Venezuela producía 2.200.000 barriles. Esa era la producción nacional que captó Petróleos de Venezuela. Pasamos muchísimos años invirtiendo 6, 8 mil millones de dólares al año y gastos operativos de 6, 8 mil millones de dólares al año. Y apenas cuando empezó la apertura discretamente en los años 90 y llegaron las empresas internacionales y participaron en los campos maduros, aumentaron la producción de 140.000 barriles que producían todos esos campos, los que se entregaron, la aumentaron a 600.000 barriles por día. Y luego fue la otra parte de la apertura, que fueron las asociaciones estratégicas de la faja. Allí se llegó a producir 600.000 barriles por día. ¿Cuánto tiempo pasó entre la nacionalización y cuando se alcanzó ese nivel de producción? Bueno, del año 76 al año 2000, 1999, cuando Chávez llegó al poder, que Venezuela estaba produciendo 3.300.000 barriles. Eso no es fácil. Si nosotros queremos producir 3 millones de barriles, posiblemente nos va a tomar más de 10 años, pero no lo va a poder hacer Petróleos de Venezuela. Fíjate que la experiencia que tenemos es quienes lo hicieron en el pasado, fundamentalmente fueron las empresas que vinieron con la apertura. ¿Por qué? Porque es una cosa que la gente tampoco sabe. Los yacimientos venezolanos son yacimientos bastante envejecidos y tienen una particularidad que declinan entre el 20 y el 25% por año, lo cual quiere decir que hay que hacer cuantiosísimas inversiones para que la producción no se caiga. Ya el hecho de mantener la producción es una hazaña. Aumentar la producción es todavía más Y entonces difícil. en seis Entonces, meses que dura este primer acuerdo inicial, que es una parte de las conversaciones, porque hay otros que dicen, no, eso fue todo, se olvidaron de los presos políticos, ¿no? ¿Cómo, no, cómo el pueblo venezolano, la salud, la educación, ¿no? Y la electricidad va a ser más importante para un pueblo que unos presos políticos. Se olvidaron de ellos, no quieren saber de presos políticos, cosa que tengo entendido que no es verdad. Pero bueno. mira, déjame decirte, Napoleón, Pero Chevron, en esos 6 meses que inicialmente es este primer acuerdo o preacuerdo, lo que sea, va a poder cobrar lo que se le debe. no lo sé, honestamente no lo sé. Yo creo que esto posiblemente que lo extiendan un tiempo más hasta que cobre lo que se le debe. Pero si nosotros queremos hacer algo realmente para reconstruir a Venezuela, ¿por qué no lo empezamos a hacer y lo hacemos bien hecho desde el comienzo? ¿Por qué no hacemos una nueva apertura petrolera con una nueva legislación petrolera en el entendido, que es real, porque no estoy inventando, que la petróleo de Venezuela que tú conociste, que yo conocí, la cual fui yo presidente, no la podemos recomponer a como era antes? Eso pasó, eso es cosa del pasado, olvidémonos de eso. No va a ser posible. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con PDVSA? En vez de tener 200 empresas bajo su tutela, quitarle todas las empresas que no tengan que ver con la actividad petrolera,
porque hace de todo, absolutamente de todo, hace petróleo de Venezuela, tiene emisiones, construye casas, línea blanca, 40.000 cosas. Quitarle todo eso y concentrarlo en qué? En la exploración, en la producción, en la refinación, en el transporte y en el mercado de petróleo, en los mercados internacionales. Eso es lo que hay que hacer. Pero el gran reto, Napoleón, va a estar no con petróleos de Venezuela, va a estar con la industria petrolera en general. Y eso tendrá que hacerse con el sector privado, nacional e internacional. Ok, ya va. Entonces, Petróleos de Venezuela no será como la conocimos. Los partidos políticos supongo que también caen en esa misma afirmación. Pues no lo No sé, hay gente que olvidemos cree de que lo aquellos puede, partidos políticos de masas. todo es posible, pero el realismo y la experiencia que nosotros tenemos en esto y el haber estado tantos años vinculado al negocio, sabemos que el reto es de tal dimensión que no lo puede hacer Petróleos de Venezuela. Vamos a sincerarnos, no le creamos, no le vayamos a crear falsas expectativas a la población. Tú sabes que para producir alrededor de 3 millones de barriles, vas a tener necesidad de invertir alrededor de 80, 100 mil millones de dólares. ¿Dónde van a salir ese dinero? ¿De dónde va a salir? ¿De PDVSA? Imposible. Entonces tenemos que tener una legislación adecuada, una legislación moderna, competitiva con los estándares internacionales, con una regalía razonable y no la loquera actual de 30%, con un impuesto sobre la renta razonable que vaya a un tope de 50%, y que haya seguridad jurídica para que la gente venga a invertir. A mí no me importa que mañana el régimen venezolano haga una apertura transparente, sin opacidad, que vengan las empresas internacionales, porque el que aspire a conducir los destinos del país, el que sea, es mucho mejor que el proceso haya empezado antes que lo encuentren cero. Ok, Ahora, ya va, los ya que no va. piensan es otra cosa. No te me vayas, por un No me lado, voy. por las ramas, como diría. Estamos hablando de este acuerdo. Muchos dicen que ese acuerdo primeramente es discriminatorio, por un lado, y luego que va contra que se puede demandar su nulidad tanto en los Estados Unidos como en Venezuela, porque es anticonstitucional. ¿Qué dices tú de eso? Bueno, yo creo que en los Estados Unidos la primera parte creo que puede ser cierto, porque el trato es discriminatorio. Es discriminatorio porque es el pago de deuda, discriminatorio con otras empresas internacionales y discriminatorio con los contratistas venezolanos también que le den mucha plata. Pero que mira, es que el reto es tan grande, Napoleón, la gente no se está dando cuenta. En el lago de Maracaibo, en la costa oriental del lago de Maracaibo, estatizaron 76 empresas de servicios gigantescas de un gran potencial. ¿Qué hay de esas empresas? Nada, absolutamente nada. Las destruyeron totalmente, se las robaron, las destruyeron, las desmantelaron. La industria petrolera venezolana está desmantelada, vamos a entenderlo. Y la Chevron, lo que tiene en Venezuela, también está desmantelado Bueno, o ellos se pudo tienen, mantener, yo me imagino que esas empresas que todavía quedan en Venezuela internacionales están cuidando sus instalaciones, pero que no pero, han actualizado nada. pero están obsoletas. Entonces van a tener que empezar a hacer trabajos de pozos, acomodar las líneas de flujo, acomodar las estaciones de recolección, las estaciones de bombeo, las plantas de inyección, todas esas cosas habrá que revisar y Ok, eso va a tomar tiempo y recursos. aunque un acuerdo tiene que haber beneficios para ambas partes, ¿ok? Se habla y se critica de que las regalías, ¿no? Le corresponden al Estado venezolano porque es territorio venezolano y que no le pueden dar a la Chevron esas regalías también. ¿Hasta qué No, punto eso es cierto? mira, eso es verdad, eso es verdad. Lo de la regalía, no sé, en la licencia americana no aparece como no debería aparecer el tema de la regalía, porque es un tema que es nacional. Recuerde que la legislación nuestra es que el Estado es el dueño del subsuelo. Eso viene de la época de la colonia, de Felipe II, y lo ratificó el Libertador en el decreto de Quito del año Ok, sí, todo eso es 1829. verdad, Humberto, y perdona que te vuelva a interrumpir, pero ¿hay algún gobierno que de una u otra manera, y sobre todo este narcotiranía, no haya violado la Constitución? No, un momentico. Eso que tú estás diciendo con respecto a la regalía nunca se ha violado. No, Siempre no. se ha Lo respetado. que quiero decirte Ah, es bueno, que es se posible que puede algunos violar la hayan Constitución y hecho no cosas pasa indebidas. nada. O sea, que Eso pueden es hacerlo posible también. pero yo lo que te quiero señalar
es que eso tiene que ser aclarado. Eso no se sabe qué es lo que va a ocurrir con eso, cómo lo van a manejar, porque el 30% del petróleo que se produzca corresponde al Estado. Esa es la verdad, de acuerdo con la ley que ellos mismos aprobaron. ¿Me entiendes? Porque la regalía actualmente es 30%. Siempre fue 16, 2/3%, pero Pero ese actualmente treinta es por 30%. ciento que corresponde al Estado, el Estado puede hacer lo que quiera con ese 30%, es decir, dárselo también a la Chevron para terminar la deuda. No, no lo sé. Honestamente, no lo sé. ¿Cómo van a manejar Pero ese tema? legalmente No. lo puede hacer. Bueno, hubo una oportunidad donde el Estado pagó al Estado le pagaron la regalía en especies. ¿Me entiendes? Al año 48 le pagaron en crudo. Pero en este caso yo no sé cómo lo van a manejar. Ese es un punto que hay que aclarar, evidentemente, que a lo mejor lo tienen ellos claro, pero no lo han dicho. Ahora, lo otro es lo otro que hablaron en México. Eso no tiene nada que ver con esto. Debe estar más o menos todos empaquetados, me imagino. Pero desde el punto de vista, digamos, de discusión, son dos cosas separadas. El acuerdo al cual llegaron, que tú mencionas anteriormente, utilizar 3.000 millones de dólares para cuestiones humanitarias, no se le van a entregar al gobierno, es lo que han dicho. Eso va a entrar a Naciones Unidas, agencias de las Naciones Unidas, para atender que la educación, la salud y ciertos problemas relacionados con la electricidad, básicamente transmisión eléctrica, básicamente lo que han dicho. Ahora, la electricidad no se va a arreglar con lo que le corresponde ahí. Ni La la electricidad, salud, dicen ni los nada, se expertos, va a que va a mejorar requerir, algo, ¿no? no, bueno, pero va a mejorar algo y es bueno que ocurra. Los expertos en electricidad dicen que para poner a punto el sistema eléctrico nacional hace falta invertir 15.000 millones de dólares en 3 años, 5.000 millones de dólares anuales. Ese dinero no existe, ese dinero no está en ninguna parte. Por eso es que yo insisto en que, ¿por qué no hacer las cosas bien hechas desde el comienzo? En lugar de hacer cosas por debajo de la mesa, con opacidad y escondidas, ¿por qué no se aprueba una ley de hidrocarburos moderna, competitiva, y se hace una apertura como Dios manda, desde ahora mismo? Yo le estoy tirando puente al gobierno en ese sentido. Háganlo, pero háganlo bien hecho. ¿Me entiendes? ¿Para Y qué? tienen Para gente que, para hacerlo bien hecho. Tienen bueno, especialistas para hacerlo bien hecho. es que yo creo que si aprueban una ley moderna, porque el proyecto de ley está hecho por los expertos. Hay muchos expertos que trabajaron en eso. Yo trabajé tangencialmente, no me hago el dueño del proyecto, porque no lo soy. Hubo gente que trabajó muchísimo en eso. Yo di ideas para el proyecto, eso es cierto. Si ese proyecto se puede aprobar, ¿y qué es lo que la sensatez indica que hay que hacer, Napoleón? Si la cosa es muy simple, si tú tienes 20 años haciendo las cosas de una manera determinada, estatizando petróleos de Venezuela, no solamente estatizando, destruyendo petróleos de Venezuela, destituyendo a 20.000 personas de petróleo de Venezuela. Si tú capturaste todo el sector industrial venezolano, lo destruiste y lo nacionalizaste. El sector agropecuario fue tremendamente estatizado. Si eso ha demostrado que no funciona y todo ha sido un fracaso, se necesita ser un sabio para entender que hay que hacer las cosas distintas, ¿no? Hay que hacer, eso es muy simple, hay que hacer las cosas de una manera distinta. Ahora bien, Devuélvanle las empresas a la gente que se las quitaron. Devuélvanle la finca a la gente que se las quitaron. como están Devuélvanle las haciendo con el empresas. Sambil de allá de la Candelaria. Bueno, ahí está. Me dicen que lo van a inaugurar y yo he visto una cosa que va a quedar muy bonito. Pero ¿por qué no hacen eso con todo el mundo? ¿Cuál es la Ahora, razón? fíjate una cosa. Yo lo que siento es que, a lo mejor estoy totalmente equivocado, que el hecho que una narcotiranía, ¿no?, se preste a sentarse con una oposición a la cual no reconoce como gobierno interino, ¿ok? Y se siente con ellos, ¿no?, con unos especialistas como es Noruega o como puede ser Estados Unidos, sobre todo con Noruega. Eso demuestra también que el gobierno que se está ahogando, que necesita de alguna forma sentarse claro, tratan de darle largas y largas y largas para quedar más tiempo, pero eso también significa que no está tan fuerte como dice ni No, y que remotamente. Pero por necesita. otro lado, el hecho de que sean las Naciones Unidas con sus organismos quienes den ese dinero para empezar a tratar de solucionar tres problemas graves, básicos del pueblo de Venezuela, no de los políticos, no de la oposición y del gobierno, quienes van a esos dispenseros de salud y quienes van a esas escuelas, a esa educación, es la gente más humilde.
¿no? Así Entonces, es. que eso demuestra, primero, el fracaso de este régimen, ¿ok? Lo primero, que necesita ese dinero, ¿no? Porque está saliendo tan mal la cosa, está tan mal la situación que lo necesita. Y segundo, el hecho de que ellos no puedan administrar ese dinero, ¿no? Significa que están diciéndole las Naciones Unidas el robo descarado de esa narcotiranía. Entonces, yo Claro, lo es que que es así. creo es que esos son noticias positivas Absolutamente, pero el dinero, para el Napoleón, pueblo dinero, venezolano. el ¿Ah? dinero no viene de Naciones Unidas, el dinero es dinero venezolano que está en manos del gobierno interino. Ujú, Entonces el gobierno interino lo va a poner en manos de las Naciones Unidas, de agencias de las Naciones Unidas, ujú. para atender problemas del pueblo venezolano, de educación, de salud y del sistema eléctrico. Por ejemplo, que se utilice para los enfermos renales, para los enfermos de cáncer, ¿Y por para la qué, gente. perdona, pero ¿y por qué no le reconocen al gobierno interino eso? De que ese dinero, ¿no? Está en manos del gobierno interino. ¿Ok? Y que el gobierno interino va a soltar ese dinero en lugar de tenerlo represado o robárselo o lo que sea, porque además todo el mundo es ladrón excepto yo, por lo visto, ¿no? No, no, sí, todo el mundo es ladrón, y no sé si son más ladrones los de la oposición que el narcorrégimen, solamente que en la oposición no hay en la Corte Penal Internacional ningún denunciado, solamente que en la oposición no hay nadie que se le esté buscando, se le dé precio a su cabeza como sucede eso. Pero bueno, ok, eso es parte de la política y por eso es que los políticos por eso es que la gente no quiere a los partidos políticos ni a los políticos, porque se han hundido ellos desde hace mucho tiempo insultándose mutuamente, ¿no? Sin mostrar pruebas. Ah, Guaidó es ladrón. ¿Dónde están las pruebas? Pero Guaidó, por otro lado, ¿por qué razón no los demanda? Y si Bueno, fuera yo tan creo, ladrón y hubiera esas pruebas, Maduro y compañía no lo hubiera soltado y no lo hubiera dicho y lo hubiera es que demostrado. yo pienso, Napoleón, Mm, que este primer acuerdo para eso mm, es positivo. Yo creo que es positivo para que le llegue a la gente pobre, a la gente que tiene necesidades. Ahora, que eso es todo, no. Tenemos que sacar una fecha electoral, hay que buscar la libertad de los presos políticos, civiles y militares. Hoy mm. decía Maduro, tienen que levantar todas las sanciones. Perdona, pero nosotros tenemos un amigo común que tiene que ver con esa mesa, que dice que lo de los presos políticos ya está en la agenda Está en la agenda, a mí y también que me lo eso han dicho. viene. Ojalá no se puede olvidar de ellos, que son 300 sí, pero no puede ser posible que sus familiares, sus esposas, sus padres, sus hermanos, sus hijos estén sufriendo porque están presos, ¿no? Claro, claro. Es que nadie, Napoleón, nadie puede estar preso en un gobierno por pensar diferente. Nadie debe dejar de estudiar porque no tenga dinero. Nadie puede morirse porque no tenga plata. Eso no puede ser. Eso Bueno, es en lo que una los gobiernos dictadura, tienen que sea de hacer. extrema derecha como de extrema izquierda, eso es. Eso es lo que tienen que hacer los gobiernos. Atender las necesidades fundamentales de la población y dejar que el sector privado desarrolle su potencialidad y dé trabajo a la gente. Si el gobierno educa a la población, si le brinda salud a la población, y establece políticas públicas adecuadas para que el sector privado se sienta seguro e invierta, la gente puede ganarse un salario digno, compra su casa y con eso mantiene dignamente a su familia, así como tiene que funcionar el sistema. El Estado no tiene por qué ser empresario, porque es un pésimo empresario. Lo de petróleo de Venezuela fue una hazaña, pero fue una hazaña porque la gente que manejaba petróleo de Venezuela cuando estaban en la industria petrolera fueron los que siguieron manejando la industria. Ahí, ¿tú sabes qué porcentaje de extranjeros habían en la industria cuando nacionalizamos la industria del 76? 2%, 2. El resto eran todos venezolanos. Y eso fue lo que hicieron el milagro de convertir a Petróleo de Venezuela en una de las empresas más eficientes a nivel mundial. Pero Hablando de bastó. petróleo, hablando de petróleo de Venezuela, Cristalex está demandando, ¿no? Alegando que Petróleos de Venezuela es del Estado y no una empresa privada, ni mucho menos. Es lógico, es bueno eso. ¿Tiene razón Mira, Cristalex? yo no conozco los vericuetos legales, yo no soy abogado, no conozco los vericuetos legales, pero sin duda que Petróleo de Venezuela es una empresa del Estado. Siempre ha sido una empresa del Estado, eso no hay ninguna duda. Desde enero de 1976 una empresa del Estado. Pero es que la gente que tiene reclamos a que hacerle al país, lo que ha debido hacerse es sentarse a conversar con ellos y lograr algunos entendimientos y algunos acuerdos.
antes que perder las empresas que tenemos en el exterior, porque corremos riesgo ser cierto de perder a Citgo, que es lo único que nos queda. Sigo sus empresas, pues son 4 o 5 refinerías en estos momentos. Pero hay que empezar cuanto antes, Napoleón. Es decir, la gente que está pensando que cuando hay un cambio de gobierno, al día siguiente vamos a estar produciendo 3 millones de barriles, está soñando, eso no es así. Va a tomar muchísimos años y gigantesca cantidad de dinero que el gobierno ni Venezuela tienen, que lo tienen que traer el sector privado venezolano y el sector privado extranjero, porque en Ok. Venezuela la industria aguanta todas esas cosas, porque hay campos pequeños para empresarios pequeños y hay campos muy complicados para empresarios grandes y para empresas con gran tecnología. Entonces, lo que es la noticia y la controversia en este momento, que son estos dos primeros acuerdos, ¿no? Tanto de este dinero para la salud, la educación, la electricidad, como para el dinero que se le debe a la compañía petrolera Chevron. A Chevron. Eso es positivo para el pueblo venezolano. Mira, lo de Chevron, no está bien que se haga, pero no es la panacea. No va a tener ningún efecto Pero ¿es importante, positivo o no es significativo. positivo? Es positivo, sí, pero no va a traer un impacto importante ni significativo en la industria petrolera venezolana, porque es pequeño, es muy discreto, muy pequeño. Lo que puede cambiar el rostro de la industria petrolera venezolana y empezar la reconstrucción del sector es haciendo una apertura petrolera cuanto antes, aprobando una ley moderna que se empiece a hacer cuanto antes. Mira, es que te voy a decir una cosa, Napoleón. La historia venezolana, le guste a uno o no le guste, ha estado irremediablemente atada al petróleo. Venezuela es un país extremadamente pobre. Es que se le olvida a la gente. Venezuela, hablen con los que tienen 70, 80 años para que se acuerden lo que era Venezuela antes de los años 50. Venezuela se transforma y se moderniza por el petróleo. Carreteras, puentes, aeropuertos, educación que hubo, el plan Gran Marical de Ayacucho, todo eso se hace por el petróleo. Y cuando se comete el dislate de destruir el petróleo de Venezuela, que se votan 20,000 personas, y se politiza la industria y empieza la gente a caerle como si fuera aves de rapiña, a robarse lo que allí había, es cuando se produce el declive de Venezuela. ¿O es que es mentira? Eso ha sido Venezuela. Entonces la recuperación del país pasa primero por petróleos de Venezuela, o por, no mejor dicho, por la industria petrolera, que es la que va a generar recursos para atender las necesidades de la población. No hay otra forma, pero hay que buscar las maneras de estimular el sector industrial donde somos competitivos, el sector agropecuario donde somos competitivos y producíamos muchos renglones, rubros alimentarios que se producían en Venezuela y cubrían las necesidades del mercado interno, el arroz, el maíz, ajonjolí, sorgo, ganado. Tenemos un rebaño gigantesco de más de 15 millones de cabezas de ganado. Eso se ha venido acabando. Entonces yo creo que hay que, tomando en consideración la capacidad que tiene la industria petrolera, la industria, no petróleo, la industria, de generar recursos, eso es lo que hay que utilizar para apuntalar todos los otros sectores de la vida nacional. Ok. Evidentemente habrá que ir al crédito internacional, habrá que ir a la agencia internacional para conseguir recursos para atender las necesidades de emergencia que vamos a encontrar. Para finalizar, porque nos queda un minuto y nos van a cortar, ¿cómo calificaría estos dos primeros pasos o dos primeros logros o fracasos, según alguna gente, ok, que se lograron en México? En buen ¿Cómo camino, lo calificarían? en buen camino, pero no suficiente. Fecha electoral, proceso electoral limpio, libertad de los presos políticos, regreso de los exilados, ¿entiendes? Y que los venezolanos se les quite el veto de trabajar en su propio país, a los que salieron de petróleo de Venezuela. Y que conste que no me estoy incluyendo porque ya no estoy en condiciones, pero eso es lo que hay que hacer. Es decir, ¿por qué no se puede la gente entender? Ni el gobierno ha podido acabar con la oposición, ni la oposición ha podido acabar con el gobierno. Esa es la verdad. Sí. Entonces, bueno, el diálogo no es malo, per se no es malo. Lo que no se puede permitir fue lo que hizo hoy Maduro, que hay un diálogo que la gente más o menos cogió un airecito y hoy sale a decir unas cosas, unos despropósitos. Eso no se puede hacer. El presidente de las repúblicas
si es presidente de la República, tiene que utilizar un lenguaje de altura, de respeto hacia los demás. Y eso se le aplica a él y se le aplica a Guaidó, para todos los gustos. Estoy hablando en general. No se puede injuriar al resto. Están discutiendo con ellos, están tratando de acordarse con ellos. ¿Por qué van a utilizar frases impropias y descalificaciones de la gente? Eso no debe hacerse. Bueno, gracias Calderón Berti, de verdad nuevamente y felicitaciones nuevamente, ¿sí? Un Gracias. abrazo, hasta luego. Encantado. Gracias.